Dirán, bueno, ¿quién es Noemí? Noemí es especialista en temas del Fondo Monetario Internacional, es economista, es docente, investigadora universitaria, ha hablado con nosotros más de una vez, ha hecho libros sobre el FMI, historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y está en línea con nosotros, Noemí. ¿Quién es Noemí? Brenta. ¿Qué tal, Noemí? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, los escuchaba y decía, ¿de qué se trata? Y ahora, viste, vamos todos por streaming, estamos en esa moda. Nosotros Claro. nos subimos medio tarde, pero bueno, al final nos subimos. Así que en la semana, si querés, nos podés ver mientras hacemos el programa y ahora también. Pero después el programa queda subido en YouTube, en nuestro canal que se Mirá, llama bueno, Paso qué a Valores. interesante, qué Así interesante. que a partir de ahí podemos conocer, bueno, quién es tu amigo de Bueno. la radio, ponele, en este caso. Así que Te, ahora para hablar por radio va a haber que arreglarse. Eh, bueno, la idea de hablar unos minutitos con vos, Noemí, tiene que ver con que ustedes hicieron un informe que habla sobre las características, un grupo de economistas, sobre las características que tiene este momento económico de la Argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que estamos a nada de vencer un acuerdo, de que tenga fecha de vencimiento, y desde el gobierno se dice que después de que se culmine ese acuerdo que tiene que ver con el endeudamiento que le otorgaron a Mauricio Macri cuando era presidente, a partir del 2025, desde el gobierno de Javier Milei dicen que van a abrir otra instancia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que quería era un poco que nos comentes cuál es la idea de ese informe, con qué economistas han hecho ese informe y cuáles son las características en las cuales están analizando este momento económico de la Argentina. Sí, cómo no, Marcelo. Mira, en realidad es un grupo de economistas, pero es algo más amplio, porque este foro, lo hizo el documento, es del Foro de Economía y Trabajo, es el segundo documento sobre deuda Mm. que publica. Y además de economistas y otros como abogados, otros profesionales, también integran el foro organizaciones sindicales, Mm. como abierto a todas las que integran el movimiento sindical argentina, como la bancaria, por ejemplo, que justamente la coordinación la viene haciendo la bancaria, y también hay asociaciones gremiales de pymes, Mm. cooperativas, o sea que es más amplio que economistas nada más. Por eso es un ámbito muy lindo, porque se toca más la realidad Mm. de lo que solamente desde la economía, desde la mirada de la academia, Sí. si querés. ¿Y qué es lo que terminan expresando en este documento? Una gran preocupación por la deuda, una gran preocupación por el crecimiento acelerado de la deuda pública, que nos afecta a todos, afecta a la vida de todos, porque para pagar la deuda pública siempre hacen ajustes, y hay que hacer ajustes, y eso, si bien está dentro de la política económica, cuanto más grande la deuda, mayor es el ajuste. Entonces expresamos eso, la gran preocupación por la deuda, recomendaciones también, sugerencias Mm. de un plan para manejar esta cuestión de la deuda, que contemple más los intereses del país, de la gente. Mm. Y respecto al Fondo Monetario, que una vez que venza este acuerdo, que ya termina, como vos decís, Mm. falta muy poquita plata, falta que el fondo desembolse unos $1.000 millones de las dos últimas cuotas Mm. que faltan, que van a ser las últimas dos revisiones, Mm. y esto es todo lo que queda de ese acuerdo. O sea, no queda más plata del fondo en el marco de ese acuerdo del servicio ampliado firmado en marzo de 2022 Mm. para pagar el de Macri, el que tomó Macri. Claro. Ya no desembolsaron todo, el stand-by ya está pago, ahora queda la deuda del servicio ampliado, que hay que empezar a pagarla recién en 2026, Mm. el capital de la deuda. Entonces la postura es que no se haga otro acuerdo con el fondo, porque, por empezar, porque no hace falta para pagarle al fondo, porque, como te digo, recién en septiembre de 2026 empiezan los vencimientos de capital, y el fondo no presta para
pagarle intereses y cargos. Comienzan los vencimientos de capital sobre esa plata que le dio el Fondo Monetario Internacional en su momento a Mauricio Macri. Que ya el fondo nos volvió a prestar esa plata para pagarle en los plazos. El acuerdo de Martín Guzmán que hablabas recién. Exacto. Pero la plata de esa deuda que se contrajo en su momento durante, creo que eran 57 mil millones de dólares y que se tomaron 40 y pico. Claro, y que se terminan tomando. Sí. Eso es lo que vos decís que tendría que el capital que pagarse a partir del 2026. Exactamente. Bien. Sí, o sea que de aquí a 2026 no hay que hacerle pagos de capital. Sí hay que pagar otras deudas, justamente los vencimientos de deuda del 2025 son muy grandes, pero el fondo no presta para pagar deuda, no presta para esos fines. No, claro, serían de acreedores privados lo que habría que pagar de deuda en el 2025. Año que viene, sí, lo principal son justamente los acreedores privados. Entonces, hacer un acuerdo con el fondo sería volver a estar bajo las condicionalidades del fondo, cada 3 meses las revisiones, tener que estar con el ajuste permanente, que es para una situación de corto plazo. Cuando el ajuste es permanente en el largo plazo, la economía implota, se achica, todos vivimos peor. Entonces, para tener, y además estar bajo un acuerdo con el fondo es entregar el control de la economía nacional. Bueno, claro, cada 3 meses vienen a monitorearte la economía. Exactamente. Acá en el informe está especificado los montos de lo que hablábamos recién, de lo que habría que pagar para acreedores privados en el 2025, y está especificado que son 17.200 millones de dólares más 2.100 millones de dólares de los bonos Bopreal. Eso es lo que tendría que pagar el gobierno en el 2025 a los acreedores privados de deuda. No al fondo. El fondo es 2026. No, al fondo hay que hacerle pagos de capital, perdón, hay que hacerle pagos de intereses y cargos que suman unos 3.000 millones de dólares, que es una barbaridad, pero como digo, que no presta para eso. Y además no hay ninguna línea de financiamiento del fondo disponible para la Argentina por un monto importante. O sea, si hicieran un acuerdo con el fondo, tendría que ser por un monto importante, ¿no? El gobierno dice, necesitamos divisas para robustecer las reservas. Ahora, pero si Argentina está saturada, no, el fondo está saturado de deuda de la Argentina, no hay otras líneas. Ahora, la pregunta es, para que la audiencia tenga en claro, nosotros lo sabemos, ¿no? Y algunas personas que nos escuchan también, seguro. Pero desde que asumió Javier Milei asume con qué monto de deuda y cuánta deuda contrajo Javier Milei y Luis Caputo desde el primer día de gobierno hasta hoy. Unos 90.000 millones. 90.000 millones de dólares. Sumando entre la deuda en dólares y la deuda en pesos. No podemos decir que todo sea deuda, que todo sea deuda. Pero bueno, 90.000 millones de dólares en estos 11 meses del gobierno de Milei es lo que incrementó la deuda pública. O sea, sí, es 89.000 y pico. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Mira, en diciembre de 2023 la deuda pública era de 370.000 millones de dólares, contando tanto deuda en dólares como deuda en pesos. Sí. Ahora es de 460.000 millones. Claro. No, pues sí. son 90.000, 89.964, 90.000. ¿Y por qué él dice entonces que ya se están viendo las burbujas? Bueno, una de las cosas voy un poquito atrás, una de las cosas por las que se incrementó tanto la deuda pública es porque le pasaron al Tesoro deuda que era del Banco Central. Entonces eso le infló mucho. Bueno, lo que está pasando ahora es que hubo un ingreso de capitales por el blanqueo de capitales, ¿no? Gente que tenía plata, dólar que no había declarado. ¿En cuánto cerró eso, Noemí, más o menos? Ayer dijeron que en 20.000 millones de dólares, pero eso no es lo que entra al claro, eso es plata internacionales. Eso es de privados, es de privados eso aparte. Es de privados. No es del Estado. No es del Estado. Porque lo hacen pasar como que miren todo lo que nosotros, lo hacen pasar como si fuese que el Estado está más fuerte, en realidad son privados que han blanqueado
las cosas que antes no tenían declaradas. Claro, es de los privados la parte que entra en las reservas, a formar parte de las reservas, son los encajes de los bancos sobre los depósitos. O sea, de esos 20.000 entró de todo, entraron en dinero líquido, en propiedades, no es solo en dinero líquido. Lo que entró en depósitos en los bancos, de eso una parte de los bancos lo tienen que guardar como reservas. Entonces, esa es la parte que se cuenta, que esos encajes es lo que se cuenta como Noemí, formando parte de la base monetaria. Y te voy a hacer una pregunta que está de moda, ¿no? Con el latiguillo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esto en el próximo año? Recién estaba hablando con una diputada de La Libertad Avanza y la primera pregunta que le dije es ¿cómo va a llegar la sociedad argentina o cuál es la idea que tiene de sociedad Javier Milei para este año que le resta ante las parlamentarias? Háblame en un análisis socioeconómico de qué pensás que si se sigue aplicando esto, cómo podemos terminar. Ya sabemos que de deuda hay 90.000 millones de dólares más desde el 1 de diciembre del 2020, desde el 10 de diciembre del 2023 a hoy. Sí. Pero el plan económico... A septiembre, que es la información última disponible. Pero, por ejemplo, yo tengo mensajes de personas que todavía confían en el gobierno y que no compran dólar blue, que no tienen gran porcentaje de acciones, pero bueno, me mandan mensajes como muy eufóricos diciéndome, viste, bajó riesgo país, viste, te domó ahora con el blue, con la brecha. ¿Alguna respuesta, Noemí, para esas personas? Sí, que viste que yo hago historia económica, sobre todo me dedico a la historia económica. Entonces, este plan se parece mucho a planes anteriores, al plan de Martínez de Oz, incluso a lo que hizo Macri, ¿no? Blanqueo, liberalización de los movimientos de capitales, que todavía no lo hizo, no pudo eliminar el control cambiario, del comercio, apertura de las importaciones, entran capitales, el dólar se plancha, entra y se planchan los capitales, se ponen en instrumentos que le den más rendimiento que ese 2% mensual que se devalúa la moneda nuestra. Todo lo que dé más del 2% es conveniente colocarse ahí y ponerle, si vos tenés plata y la ponés al 4% nomás, en pesos, sabés que dentro de un mes vas a pagar el 2% para volverte a dólares, porque la moneda se va a devaluar un 2%, porque ese es el programa del gobierno, no es el Crowding y te ganaste el 2%, por decirte, te ganaste el doble de la tasa. Entonces eso es un carry trade, una bicicleta financiera que tiene una duración que no puede prolongarse mucho, porque por otro lado las reservas del Banco Central no están muy altas, están en 29.000 millones de dólares, que es poco. En cuanto si la economía empieza a repuntar, van a aumentar las importaciones, por la apertura importadora y porque las impo aumentan cuando la economía crece. Nomás por ese lado, los dólares se van. Aumenta para pagar los intereses. Una deuda más grande significa intereses, la deuda, ¿no? Intereses más grandes. Sí. Entonces, tanto la deuda en dólares y hay que pagar dólares de intereses. La deuda en pesos hay que pagar pesos. Entonces, por ese lado también el ajuste fiscal para ajustar todo lo que no sea pagar intereses es más grande y dificulta mantener la economía viva. Porque nada que lo que hablamos tiene que ver con producción y trabajo. Ese es el problema. Exactamente, y este es el foro, el que hizo el documento, es el Foro de Economía y Trabajo, preocupados justamente por el sector real de la economía, por el trabajo, por las personas, por las empresas. ¿A dónde pueden las personas, para ya despedirte y agradecerte por estos minutos nuevamente, Noemí, a dónde tiene la posibilidad de observar este informe que ustedes, por ejemplo, vos me mandaste a mí? Bueno, he visto que salió en varios medios, salió, por ejemplo, en Motor Económico, salió en diario, en un diario, creo que diario argentino, en varios medios ya ha salido. Bien. Así que está teniendo difusión. Está al alcance.
Bueno, Noemí, Sí, está al alcance. hablamos como siempre Dale, en un tiempo. Te mando un beso Gracias. y buen fin de semana. Otro para vos. Muchas gracias. Dale. Chau.